Muy buenas noches, chicos y chicas. Estamos en la lección número 3. Es un pregrabado para el 17 de agosto y igual que en la clase larga, veremos la lección completa, ¿ok? Y cualquier cosa, las dudas o consultas, me las hacen saber. Muy bien, chicos. Entonces, fuera de que les doy la bienvenida, y bueno, no tenemos pausas para la conexión. Entonces vamos a empezar con el tema reducción de matrices. Esto es en la página 10 del libro. Entonces, la definición que tenemos acá es que con las matrices yo puedo definir varias operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Y son tres operaciones que nos van a importar. El intercambio, propiamente, que podemos intercambiar dos filas de una matriz, lo que se le llama el reescalamiento, es multiplicar todas las entradas de una fila de la matriz por un número real que sea diferente de cero, y el pivoteo. El pivoteo consiste en sumar a una fila de una matriz un múltiplo escalar de otra fila de la misma matriz. Y las notaciones que utilizaremos para dar pie a estas operaciones son las siguientes. Cuando veamos esta notación, f sub i, si solo si, f sub j, significa que se intercambia la fila i con la fila j. Si tenemos k por f sub i, significa que la fila i se multiplica por k. Y el pivoteo, que era la última de las operaciones, y se escribe como k por f sub i más f sub j. Y eso significa que a la fila j se sustituye, y vean qué importante, se sustituye por el resultado de sumar k veces la fila i a la fila j. Y bueno, vean que esto es parte de la teoría, pero vamos a verlo con ejemplos, a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, veamos un ejemplo de cómo funciona esto. Entonces, sea A igual a la matriz formada por 1, 2, 3, menos 5, 6 y 7. En el libro tienen otro ejemplo, pero la idea, bueno, es que ustedes vean cómo se trabajan estas operaciones con otras matrices fuera de las libros. Entonces, supongamos que yo quiero aplicar la operación que se llama el intercambio de filas. Intercambio de filas. Entonces, ¿cómo se procede con esta operación? Bueno, yo lo que hago, o lo que más o menos denoto, es que escribo la matriz A y voy a decir que voy a obtener otra matriz A', que es equivalente, que es parte de las cosas que quedan, o veremos por demostrar. Y lo que vamos a hacer es que voy a escribir como notación, con una flechita, que la fila 1 voy a intercambiarla con la fila 2. Esto lo que significa es lo siguiente. Si yo tomo 1, 2, 3, menos 5, 6 y 7 y escribo el resultado de intercambiar la fila 1 con la fila 2, lo que hago sencillamente es cambiar estas filas tal y como se ve acá. Sencillamente es darles vuelta. Estas flechas pues no se colocan, pero sirven como asistencia para entender el resultado que está del lado derecho. Entonces ahí tendríamos el intercambio de filas. Supongamos luego que tenemos una matriz B. Esta matriz B, suponga que es 2, 0, 4, 3, 5, 6, menos 1, 8 y menos 9. Entonces, vamos a suponer que ahora yo quiero hacer lo que se llama el reescalamiento. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero aplicar el reescalamiento? Bueno, para aplicar el reescalamiento, en este caso, veamos un ejemplo. La matriz B la voy a transformar en una matriz B'. Y en este caso, yo lo que quiero hacer es multiplicar por un número. Por ejemplo, como tenemos tres filas, yo puedo hacer dos veces la fila 2. Entonces, ¿qué significa esto? Tomo y escribo de nuevo la matriz con los números que tenía, escribo una flecha y encima de esta flecha coloco dos veces la fila 2. ¿Qué es lo que hace esta operación? La fila 1 y la fila 3 se mantienen intactas, pero duplico y rescalo, por eso el nombre, rescalo las entradas de la segunda fila. Si había un 3, ahora voy a tener un 6.
Si tenía un 5, ahora tengo un 10. Y si tenía un 6, ahora voy a tener un 12. Y ahí tenemos el reescalamiento. Vean que solo se está afectando la fila 2. El resto de filas no les pasa nada. Por último, supongamos que tenemos el pivoteo. Entonces, el pivoteo lo que significa es una sustitución con operaciones previas consideradas. Y para ello, supongamos que tengo la matriz C, formada por 1, 0, 4, menos 5, 8, 3, 1, 0 y 9. Entonces, el pivoteo trabaja así. Tomo la matriz C y la voy a transformar en una matriz C'. El trabajo que se hace es el siguiente. Multiplico una de las filas, la que yo quiera. Por ejemplo, puedo tomar la fila 3. Puedo tomar la fila 3 y voy a amplificar la fila 3. En este caso, por ejemplo, podría amplificarla por 3. Entonces yo digo 3 veces la fila 3, pero el resultado no lo dejo en la fila 3, no, lo sustituyo. Lo que me queda en la memoria, por decirlo así, de nosotros es que se triplica la fila 3 y lo sumo a alguna de las otras filas que tenga esta matriz. Por ejemplo, lo puedo hacer con la fila 1. Entonces, ¿qué significa esta operación? Bueno, esta operación es, vuelvo a reescribir la matriz original, bueno, en este caso la matriz C, y lo que vamos a hacer es aplicar el pivoteo. Entonces, decimos que 3 veces fila 3 más fila 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, estoy tomando el 1, lo triplico, 3 por 1 queda 3. Estoy tomando el 0, 3 por 0 da 0. Y estoy tomando el 9 y lo estoy triplicando, 3 por 9 da 27. Pero estos resultados no quedan en la fila 3. La fila 3 queda intacta, al igual que la fila 2. Esta también queda intacta. Lo que pasa es que estos resultados ahora se le suman a la fila 1. Y como teníamos un 3, un 0 y un 27, estos resultados se le añaden a los de la matriz anterior. Entonces, aquí tendría que hacer 3 por 1, pues que ya dio 3. Y le sumo el 1, que me está dando 4. Vean que 3 por 0 da 0. Ahora se lo sumo. 0 más 0 da 0. Y luego observen que 3 por 9 da 27. Y se lo sumo a 4. 27 más 4, 27 va a ser 31. Muy bien. Entonces, así es como funcionan las 3 operaciones de fila. Bueno, ¿qué otros ejemplos podemos ver al respecto? ¿O qué otros ejemplos tenemos de forma similar? Podemos aplicar, por ejemplo, el pivoteo incluso más de una vez, por ejemplo, en una fila. Entonces, veamos un ejemplo para entender esta situación. Suponga que yo me doy la matriz formada por 1, menos 1 y 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No nos complicamos. Pero, por ejemplo, yo podría transformar la matriz A en otra matriz aplicando 2 veces la operación de pivoteo. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, se me ocurre que yo quiero hacer un 0 aquí y se me ocurre que yo quiero hacer un 0 acá. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que a esta matriz yo le puedo aplicar, como yo tengo un menos 1, entonces yo multiplico por 1 la fila 1 y le sumo la fila 2. Como yo tengo un 4 en la fila 3, podría multiplicar por el contrario de 4, que sería un menos 4. Vean que el contrario en este sentido es aditivo. Y lo multiplico por la fila 1 y se lo sumo a la fila 3. ¿Por qué sumé aquí a la fila 2? Porque yo quiero un 0 en la fila 2. ¿Por qué aquí sumé en la fila 3? Porque yo quiero un 0 en la fila 3. Y vean que aquí tengo un 4, por eso tengo un menos 4. Aquí tengo un menos 1, por eso aquí tengo un 1. Pero veamos que esto funciona con base en todo lo que les he dicho. Entonces, si le prestan atención y recordando cómo es lo que se hace, observen que en el fondo está pasando lo siguiente. Yo hago menos 1 por 1 y se lo sumo a el resultado que está, o a la primera entrada que está en la fila 2. En este caso sería un menos 1. Vean que aquí el resultado me daría 0.
Entonces, recuerden que con pivoteo, la primera fila no se está alterando. Esta se mantiene igual, pero me está diciendo que en la primera entrada está quedando un 0. Replicamos esto porque sucede en toda la fila. Ahora sería menos 1, antes lo hice con el 1, ahora sería menos 1 por 5 y se lo sumo, en este caso, al 6. Aquí nada más lo colocamos. Vean que en este caso, menos 1 por 5 da menos 5 y menos 5 más 6 da 1. Este 1 es el que se coloca aquí. Y seguimos porque nos falta el otro valor, o el otro valor que va a ser el 8. Entonces sería menos 1 por 8. Y se lo sumo al que está abajo, en la fila 2, correspondiente entrada. Sería 9. Vean que aquí sería 8 más 9 y el resultado me da 1, que es el coloco ahí. Y de forma análoga, hacemos lo mismo con la siguiente operación, que es menos 4. Si le prestan atención, siempre es menos 4. Lo copio 3 veces porque son 3 columnas. Y este menos 4 tiene que multiplicar a todas las entradas que están en la primera fila, es decir, en sus respectivas 3 columnas. Es decir, vuelve a ser el 1, el 5 y el 8. 1, 5 y 8. Y recordamos que el pivoteo lo que hace es que añade esta cantidad guardada exactamente a los valores de la tercera fila. Ven que estamos ahora aquí y dice fila 3. Entonces, respectivamente, tenemos 4, 7 y 10. Entonces, aquí tenemos 4, 7 y 10. Y hacemos la suma. Vean que en este caso da 0. Vean que aquí sería menos 4 por 5 son 20. Bueno, sería menos 20. Y menos 20 más 7 serían menos 13. Vean que 4 por 8 sería menos 32. Y menos 32 más 10 sería menos 22. Estos tres resultados van acá. 0, menos 13 y menos 22. Entonces, vean que aquí hemos aplicado la operación de pivoteo incluso 2 veces a la vez. Estos datos no es necesario reescribirlos, se pueden guardar con la calculadora, pero los he ejecutado acá y visualizarlos en el sentido de que se aprecie qué es lo que se está haciendo en el fondo, porque usualmente en los textos solo aparece el resultado. Muy bien, con base en esta información tenemos la siguiente definición, y es que una matriz B es equivalente por filas a una matriz A si B se obtiene A mediante una secuencia finita de operaciones elementales. Si B es equivalente por filas a A, escribimos que B es equivalente a A. Y se utiliza ese símbolo que parece una S acostada. Que bueno, en este caso responde a la semejanza que uno ve en el colegio o para hablar de semejanza. Pero aquí sería equivalente, equivalencia. Entonces, veamos un ejemplo que se refiere la definición, la definición de equivalencia. Entonces, por ejemplo, yo me doy la matriz A formada por 1, menos 1, 4 y menos 5. Entonces, vamos a aplicar una serie de operaciones elementales A. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo tomar A, que era 1, menos 1, 4 y menos 5, y se me puede ocurrir que yo puedo aplicarle una operación elemental de las que ya estaban definidas. Recuerden que eran 3. Entonces, se me ocurre multiplicar por un cuarto la fila 2. Al hacer esto, me está quedando 1 menos 1, 1 menos 5 cuartos. Además, yo podría intercambiar las filas. Entonces, podría ser fila 2, cambiarlo con fila 1, o fila 1 con fila 2. Quedaría 1 menos 5 cuartos, 1 y menos 1. Pero además, yo podría aplicar un pivoteo. Podría decir que hiciera una vez la fila 1 más la fila 2. Usualmente cuando hay un 1 no se coloca, sino que escribo fila 1 más fila 2. Y recordamos que en el pivoteo, la primera entrada es decir, fila 1 se mantiene igual y la que está cambiando es la fila 2. Entonces, recordamos, aquí lo que estoy haciendo es fila 1 más fila 2. Sería 1 más 1, el resultado va a quedar 2. Aquí sería menos 5 cuartos menos 1. Y aquí recordamos, menos 5 cuartos más menos 1 es menos 5 cuartos más
menos 4 sobre 4, y vean que esto me da menos 9 cuartos. Este resultado es el que se coloca acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Quiero que vean que la segunda matriz es equivalente a la primera. La tercera es equivalente a la primera y la segunda y la cuarta son equivalentes a las otras tres. Entonces, aquí tenemos que si la matriz A es la original, esta es la matriz A sub 1, esta es la matriz A sub 2 y esta es la matriz A sub 3, observamos que A es equivalente a sub 1, es equivalente a sub 2, es equivalente a sub 3. Todas son equivalentes entre sí y por transitividad podemos concluir incluso que A es equivalente a sub 3 o que A sub 1 es equivalente a sub 2. ¿Por qué? Porque por la definición está mediando operaciones elementales, 3 operaciones elementales y ninguna otra que sea antinatural. Entonces, antes de ver esta definición, tenemos que ver que las operaciones de fila nos permiten hacer varias cosas interesantes y podemos afirmar que todas las matrices anteriores en el ejemplo son equivalentes entre sí, de manera pues casi que sagaz. Pero veamos la definición 10. Dice que una operación elemental sobre las filas de una matriz es inversa de otra si al aplicarlas a una matriz A primero una e inmediatamente la otra se obtiene nuevamente la matriz A. Entonces vean este ejemplo. Cuando hablamos de la inversa de otra matriz mediante estas operaciones elementales. Entonces, vean que aquí la matriz, que no tiene nombre, pero le vamos a poner, no sé, vamos a ponerle la. Entonces, a esta matriz yo inmediatamente o se le aplicó 3 veces la fila sub 2 o la fila 2. Se le hizo un rescalamiento y me dio la matriz B. Pero observen que yo ahora le aplico un tercio de la fila 2 y vean que si le ponen atención, vuelvo a recuperar la matriz A. Entonces, prácticamente la operación 3 fila 2 es inversa de un tercio fila 2. Y eso lo que me dice es que es inversa porque yo puedo recuperar a través de una misma operación elemental o de otras operaciones elementales la operación, la matriz original. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Nos interesa ver aquí como observación, eso también lo pueden encontrar en el libro, pero es importante hacerlo ver, que si K es diferente de 0, como punto número 1, entonces, para la operación de rescalamiento, si yo tengo K, F sub I, entonces esta operación es inversa de 1 entre K por F sub I, con K diferente de 0, porque si no tendríamos problemas. ¿Verdad? No estaría definido. Luego, muy fácil, para la operación de intercambios de filas, si tengo que intercambio la de fila sub I con la fila sub J, entonces sabemos que esta operación es inversa de F sub J con respecto a F sub I. Y tercero, y no menos importante, en el caso del pivoteo, lo que vamos a recordar es que si tengo a veces F sub I más F sub J, sabemos que esta operación va a ser inversa de menos K veces F sub I más F sub J. Esto lo pueden corroborar con ejemplos y técnicamente es muy importante para entender la reducción de matrices y cómo opera de manera inversa. Muy bien, de esto vamos a irnos, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a ir a una nueva definición. Hay un teorema que les va a quedar de ejercicio que es demostrar, pero ahí les di unos vínculos a YouTube y a unas páginas web, que esta operación de que las equivalencias por filas entre matrices es una relación de equivalencia en el mundo de las matrices de m filas por n columnas. Entonces ahí les queda ese teorema para que lo demuestren. Entonces nos vamos más bien a la parte de una nueva definición, que es que tenemos lo que se llaman matrices escalonadas o matriz escalón. Entonces, lo que importa es que esta definición nos dice que es una matriz escalón o escalonada. Una matriz escalonada es aquella donde el primer elemento no nulo de cada fila no nula es un 1.
donde las filas están ordenadas de tal manera que el primer elemento no nulo de una fila, a partir de la segunda, aparece a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Y si hay filas nulas, formadas solos por ceros, estas aparecen abajo de las filas no nulas. Entonces, vamos a un ejemplo que es el mismo que trae el libro de qué significa esto. Por ejemplo, observen que aquí tenemos que el primer elemento no nulo va a ser un 1. Observamos aquí que luego también tenemos un 1. Y observamos que debajo de este 1 tenemos siempre un 0. Vemos que aquí tenemos un 1. Y observamos que a modo de escalera, no importa, pero la siguiente fila tiene un 1. Tenemos lo que se llama, por eso, un escalón, porque forma como una especie de escalerita. Y eso es lo que tenemos que apreciar en este tipo de definición. Y observamos que debajo siempre están los ceros. Análogamente, observamos que aquí en el tercer ejemplo tenemos unos y siempre tenemos ceros. Viene un 1, tenemos ceros. Y si tenemos una final nula, entonces observen que la fila nula está apareciendo siempre al final, que es lo que dice esta parte de la definición. La tercera característica de la definición. Entonces, para que le presten esa atención. En cambio, si las matrices no son escalonadas, vemos estos contraejemplos. Aquí no hay un 1. Eso nos pone muy tristes. Vean que aquí esta fila nula debería ir de tercera para que esté ordenado. Entonces, también nos pone tristes. No es escalonada. Y análogamente, vean que aquí falla la cosa porque aquí debería haber un 1 donde marque ese 0. Entonces, también irrumpe con la definición de matriz escalonada. Entonces, lo que importa aquí es entender que la matriz, al ser escalonada, junto con las operaciones elementales de filas, nos van a permitir ver algo que es la reducción de filas y el cálculo, luego, más fácil de determinantes y de solución de sistemas de ecuaciones, que por aquí va todo este asunto de las matrices. Muy bien. Esta no, porque esta está repetida. Entonces aquí, bueno, se me fue. Entonces nos vamos técnicamente a ese ejemplo, al ejemplo 1.20. En el ejemplo 1.20 nos dicen que determine una matriz escalón equivalente por filas a esa matriz. Entonces, aquí me interesa tener una matriz escalón reducida. ¿Se puede hacer esto? Sí, claro, con las operaciones de fila que hemos visto. Y entonces queremos ver qué sucede o cómo se realiza todos estos cálculos. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es reescribimos la matriz. En el libro viene otra matriz totalmente diferente. O sea, para los ejercicios que yo les hago a ustedes aquí en la clase, son diferentes a los del libro, como para que tengan dos ilustraciones. Entonces, me interesa que eso lo tengan claro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, la regla, la definición nos dice que aquí ocupamos un 1. Entonces, podemos utilizar, y lo que siempre vamos a usar, es intercambiar filas. Si hay una fila que empiece con 1, le damos vuelta. Pero como aquí no hay ninguna, pues lo que vamos a hacer sin complicarnos es sencillamente aplicar el reescalamiento. Entonces, ¿cómo logramos un 1? Como aparece un menos 5, o multiplicamos por menos un quinto, por el recíproco de menos 5. Entonces, por el inverso multiplicativo. Esa siempre va a ser la estrategia. Y esto va a multiplicar a la fila 1. Al hacer esto nos va a quedar pues 1, menos un quinto por menos 5 da 1, menos un quinto por 0 da 0, y menos un quinto por 0 también va a dar 0. Entonces, aquí ya hicimos los cálculos. Y las demás filas se van a mantener igual, porque sencillamente estas no se están alterando. Luego, la regla dice que ocupamos, debajo del 1, ocupamos ceros. Y vean que el único problema que tenemos es en realidad en la fila 2. Ese 2 nos pone tristes. Tenemos que eliminar ese 2. Entonces, recordamos que habíamos hablado de la inversa en el caso del pivoteo. Entonces, si yo quiero eliminar un 2, entonces lo elimino aplicándole la operación inversa. Entonces, para que me entiendan, si tengo un 2, yo hago menos 2. Si hubiera tenido un 3, hago menos 3. Si hubiera tenido un cuarto, hago menos un cuarto. Como tengo un 2, volviendo al ejemplo, hago menos 2 veces la fila 1
considero la fila, la cual ya está arreglada o ya tiene un 1 ahí en esa posición, y le voy a sumar la fila 2 para eliminar ese 2. Entonces observen que la fila 1 no se altera, recuerden que esta es la que no se altera, esta es la que se altera. Ven que la fila 3 ni siquiera estoy hablando de ella, entonces tampoco se va a alterar. Pero veamos lo que pasa. Menos 2 veces multiplico por 1 y le sumo 2, esto me da 0. Esto va un 0 acá. Luego hago menos 2 veces, multiplico por 0 y le sumo 1. Vean que aquí menos 2 por 0 es 0, más 1 da 1. Entonces aquí me va a quedar un 1. Y luego hago menos 2 veces por 0 y le voy a sumar menos 7. Pero en este caso sigue quedando menos 7. Entonces ya hemos logrado colocar con las operaciones ceros debajo de ese 1. Luego para que sea escalonada, ocupamos que venga un 1. Y aquí tenemos un 1. Eso no hay ningún problema. Pero aquí debería haber un 0. Entonces volvemos a aplicar otra operación de pivoteo. Observen que para construir los ceros se usa el pivoteo. Entonces, yo hago menos 2 veces la fila. ¿Ven que hago? Menos 2 veces la fila 2. Aquí tenía un 2. Utilizo un menos 2 nuevamente. Menos 2 veces fila 2 y le sumo la fila 3. Entonces, vean que la fila 1 ni siquiera la estoy tocando. La fila 2 tampoco la estoy tocando. 0, 1 y menos 7. Y en el caso de la fila 3, pues sí. La fila 3 en este caso sí va a cambiar. Entonces vean que haría menos 2 por 0 más 0 me va a dar 0. Entonces no hay ningún problema. Luego tengo que hacer menos 2 veces por 1 y le sumo 2. Ya que aquí me va a dar 0. Entonces este lugar me da un 0. Luego tendría que hacer menos 2 veces, aquí está el menos 7, entonces menos 7. Y le sumo el 1. Entonces vean que 2 por menos 7 da 14, más 1 está dando 15. Muy bien. Entonces, si le prestan atención, técnicamente ya casi tengo la matriz escalonada. Vean que aquí ahora aparece un 15. Para que sea escalonada yo ocuparía exactamente un 1. Entonces se aplica la operación, la inversa de la operación o la estructura inversa de la operación de lo que tenemos. Cuando busco un 1, entonces se usa rescalamiento. Como ejemplo aquí teníamos menos un quinto para el menos 5. Como yo tengo un 15, lo que voy a hacer es un quinceavo la fila 3, porque ahí es donde quiero aplicar la operación. Entonces me queda 1, 0, 0, 0, 1 menos 7 y 0, 0, y aquí me quedaría 1. Y luego tenemos que esta matriz ya es escalón, es una matriz escalón. Vean que aquí cumple con la idea de que debajo y en cada fila tengo un 1 como primera entrada y debajo de estos unos tengo ceros. Puede ser que esté desordenado o aplique una operación donde la fila 2 se intercambie con la fila 3, pero sigue siendo una matriz escalón equivalente. Muy bien, entonces cualquier cosa o detalle, ahí pueden repasar este ejemplo. Muy bien, esto nos va a llevar luego a lo que es, perdón, la repetición, a una matriz pero escalonada reducida o escalón reducida. La diferencia, y bueno, la van a ver ustedes, es que aparte de que es escalonada, satisface que si el primer elemento no nulo de la fila I se encuentra en la columna J, entonces los restantes elementos de la columna J son iguales a 0. Entonces, ¿qué es lo que interesa aquí? Esta es una matriz, este es un ejemplo de una matriz escalonada reducida, porque no solamente tengo unos y 0 debajo de estos unos. Vean que eso es muy importante, sino que además arriba de los unos, y aquí lo pintamos en rojo, tengo ceros donde ocupan esos unos en esas posiciones. Vean que no importa la matriz 5, 2, porque siempre tengo un 1 en alguna de las columnas con respecto a cada fila. Lo que importa es que tenga siempre esa condición o esa estructura. Entonces ahí traten de colocar esta diferencia con otros ejemplos que ustedes coloquen. Muy bien. Ejemplo. Este ejemplo que está acá
es de una matriz que no es escalón reducida. ¿Dónde está el problema? El problema está en que si es escalón, tenemos unos y tenemos uno. Debajo de estos unos siempre tenemos ceros. No hay ningún problema. Y la fila nula queda al final. Es decir, respeta esa condición. Pero el primer uno de la fila 2 en la segunda columna y esta no tiene un cero. Entonces, observen que aquí arriba de este 1 debería haber un 0, pero tenemos un menos 2. Por lo tanto, esta matriz no es escalón reducida. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Entonces, con base en toda esta información, tenemos el teorema 1.5 que nos dice que toda matriz A es equivalente por filas a una única matriz escalón reducida R. R que pertenece al mundo de las matrices de tamaño M plus N. El teorema o la demostración de este teorema está exactamente en la página 14. Entonces, parte de lo que van a hacer ustedes es estudiar la página 14 para poder acceder a la información de este teorema. El teorema se encuentra en prosa. Entonces, técnicamente es mejor que se queden con la idea porque el teorema es más de aplicación que de la teoría propia que vamos a realizar durante el curso. Entonces, lo que van a hacer es estudiarlo y seguir la idea de la prosa, ojalá con una matriz de ejemplo a la par. Pero lo importante es que yo puedo tomar cualquier matriz y mediante operaciones elementales la puedo llevar a una escalón reducida. Y esto no altera el tamaño, sí altera las entradas, pero la permite ser equivalente. Y claro está, ya esto lo tenemos más que todo por definición. Aquí tendríamos luego el receso de 20 minutos. Claro, porque aquí tendríamos las intervenciones de ustedes o las consultas con todas estas operaciones. Pero bueno, pasamos entonces técnicamente a la parte 2, a la segunda parte que deberían ser 50 minutos de la clase. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a determinar con base en la definición la matriz escalón reducida equivalente por filas a esta matriz. Esta matriz, recordamos que el tamaño es de 3 por 4, tiene tres filas y 4 columnas. Entonces, lo que vamos a hacer, chiquillos y chiquitas, es que vamos a practicar cómo se calcula una matriz escalón reducida. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la matriz, tal y como está allá arriba, menos 2, menos 4, 2, 2, 3, 6, menos 3, menos 3, 1, 2, 0 y 1. Y al igual que antes, recordamos que lo que ocupamos es que, para empezar, en la primera fila siempre aparezca un 1. Ese es nuestro objetivo. Ah, wow, pero observen, aquí hay un 1. Entonces podemos aplicar intercambio de filas. Podemos hacer que la fila 1 se intercambie con la fila 3. Y eso nos lleva a que nos dé 1, 2, 0, 1. Vean que la fila 2 se mantiene igual. Esta no tiene problemas. Y menos 2, menos 4, 2, 2, que era originalmente la fila 1, ahora pasa a ser la fila 3. Entonces aquí no tenemos ningún problema al respecto. Y ahora ustedes dirán, bueno, profe, ya tenemos un 1. Nos hace felices. Entonces, podemos aplicar el pivoteo. El pivoteo, recuerden que un ejemplo lo podía duplicar o, para ser más específicos, puedo hacerlo 2 veces. Entonces, quiero quitar este 3, yo hago menos 3. Multiplico por la fila donde tengo el 1. Ah, esto era en la fila 1. Entonces, fila 1. Y se lo sumo al lugar donde quiero eliminar el 3. Como está en la fila 2, pues sumo en fila 2. Pero además podría quitar de una vez el menos 2. Entonces yo podría hacer menos 2 veces la fila. Vean que recuerden que 1, que es donde está el 1. Y se lo voy a sumar a la fila 3. Entonces, la fila 1 no se altera, pero implican 2 cálculos al respecto. Entonces, recuerden que esto se hace así. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Lo copio 4 veces porque tengo 4 columnas. Es menos 3 fila 1. Entonces sería menos 3 por 1, menos 3 por 2, menos 3 por 0 y menos 3 por 1. Todo lo que está en la primera fila. Esto hay que sumarle lo que está en la fila 2. Entonces a todos estos resultados les tengo que sumar el 3, vuelvo a repetir, el 6,
el menos 3 y el menos 3. Y los resultados que obtengan van a colocarse aquí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces observen que menos 3 por 1 menos 3 más 3 da 0. Menos 3 por 2 me está dando menos 6 y menos 6 más 6 da 0. Se coloca un 0. Menos 3 por 0 pues da 0 y más menos 3 da menos 3. Entonces quiere decir que aquí da menos 3. Y en la otra sería menos 3 por 1 pues menos 3. Más menos 3 da menos 6. Entonces quiere decir que aquí tendría un menos 6. Esto solamente fue en fila 2. Vamos ahora con el caso de menos 2 veces la fila 1 más la fila 3. Entonces sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por. Vuelvo a replicar todo lo que está en la fila 1. 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Vean que aquí también está igual. 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Y sumo a los resultados de la fila 3. Sería menos 2, sería menos 4, sería 2 y sería 2. Y hacemos los cálculos respectivos, los cuales vamos a colocar ahora en la tercera fila. Miren que menos 2 más 1. Ah, perdón muchachos, yo puse menos 2. Como es lo contrario, aquí es un 2, si no, no funciona. Por dicha, no he hecho cálculos al respecto. Entonces, 2 por 1, 2, más menos 2, da 0. Entonces aquí tendría un 0. 2 por 2, 4, menos 4, tendría un 0. 2 por 0, 0, más 2, me da 2. Entonces aquí tendría un 2. Y 2 por 1 sería 2, y 2 más 2 sería 4. Entonces aquí tendría un 4. Muy bien, entonces ya con esto hemos logrado reducir a escalonada reducida a escalón, ¿verdad? Casi escalón, porque no cumple con la definición, nuestra matriz, a una equivalente. ¿Qué podemos hacer ahora? Por ejemplo, aquí deberíamos, según la definición, deberíamos tener exactamente un 1. Ustedes dirán, profe, pero aquí deberíamos tener un 0. Sí, pero para tener un 0 deberíamos haber tenido un 1 por acá. Y como no lo tenemos, ese 2 ni modo queda ahí solito. Entonces, vamos a tratar de quitar ese menos 3. Entonces, recordamos que en este caso, al querer un 1, usamos reescalamiento. Entonces, yo puedo hacer menos 1/3 la fila 2. Y al hacer esto, entonces, chicos y chicas, me queda 1, 2, 0 y 1. 0, 0. Aquí me va a quedar 1, ¿verdad? 1/3 por menos 3 me va a quedar 1. Y un menos 1/3 por menos 6 me va a quedar 2. Y vean que la otra fila queda exactamente igual. Podríamos también hacer un 1, exactamente un 1 en la tercera fila, pero ahora lo que queremos es debajo de este 1 y por encima ocupamos ceros. Este 0 ya está, pero nos falta quitar este 2. Entonces, vean que cuando ya queremos quitar es pivoteo. Entonces recordamos que si es un 2, es un menos 2 ahora. Y hacemos menos 2 veces la fila 1 y se la sumamos a la fila 3. Al hacer este cálculo nos queda 1, 2, 0 y 1, 0, 0, 1 y 2. Y vamos a hacer esto haciéndolo mentalmente. Vamos a ver si me sigue. Menos 2 por 0, 0. Perdón, aquí es fila 2. Perdón, chiquillos y chicas, fila 2. Porque estoy usando este 1 de acá. ¿Estamos de acuerdo? Estoy sumándole la fila 3. Entonces, menos 2 por 1, menos 2 por 0, 0 más 0, pues va a quedar 0. Luego, menos 2 por 0, 0 más 0, me va a quedar 0. Muy bien. Y luego, menos 2 por 1, menos 2. Más 2, me va a quedar 0. Y luego vean que menos 2 por 2 me va a dar menos 4. Más 4 me va a quedar 0. Y aquí, con todas las técnicas que tenemos una matriz que es escalón reducida. Ya yo no puedo hacerle más operaciones para buscarle unos, porque ya los unos que tengo pues son en la primera fila y en la segunda fila. Y debajo y encima de estos unos ya tengo ceros, porque a los otros no puedo acceder con ninguna otra operación. Ahí lo pueden corroborar. Entonces, ya tenemos que esta es una matriz que es del tipo escalonada reducida, que cumple con el teorema anterior, que decía que toda matriz la puedo llevar
a una matriz escalonada reducida dentro del mismo mundo de estas matrices. Bueno, aquí fue que dejé espacios, entonces aquí sencillamente voy a colocar unas flechas para indicar que eran espacios por si no me cabía en la operación anterior, pero veo que sí se dio. Bueno, entonces, siguiendo con la materia, vemos que viene la definición 1.13. Esta definición lo que nos dice es que el número de filas no nulas de la matriz escalón reducida equivalente a la matriz A se llama el rango de A y se denota por rango de A. Entonces, esto es muy interesante porque el rango nos dice la cantidad de filas no nulas de una matriz escalón reducida equivalente a una matriz A. Entonces, devolviéndonos a este ejemplo, donde yo tenía que la matriz A era menos 2, menos 4, 2, 2 y 3, aquí lo que nos interesa es ver que en realidad el rango de la matriz A es exactamente 2. Y usted dirá, profe, ¿cómo quedó? Sí. Usted dirá, mira, pero es que tiene 3 filas. Pero cuando encontramos su escalón reducida, recordamos que la tercera fila era nula. Entonces, en realidad, lo que tiene valor son aquellas entradas no nulas. Entonces, el rango de la matriz va a ser 2, porque en su escalonada reducida tiene solamente 2 filas no nulas y una fila nula. Entonces, aquí es un ejemplo claro de cómo funciona esta definición. Entonces, aquí les voy a anotar, ver ejemplo anterior, donde la matriz tenía 3 filas, pero su escalonada reducida tiene solo 2 filas no nulas. Y esta es la parte importante, no nulas. Por lo tanto, el rango de A va a ser exactamente 2. Uno puede usar una R mayúscula o una R minúscula, no hay ningún problema. Se lo puede encontrar en diferentes contextos. Otro ejemplo es el rango de la matriz de identidad. Entonces, por ejemplo, sea I de N, la matriz de identidad que tiene N filas y N columnas. Entonces sería 1, 0, 0, 0, 0, punto suspensivo 0. Aquí viene un 1, 0, 0, viene un 1, punto suspensivo 0, puntos suspensivos, 0, 0, puntos suspensivos 0, y aquí tenemos un 1. La matriz de identidad no hay nada que hacerle, es decir, la matriz de identidad de tamaño n, cuadrada, tal y como bien se definió en un inicio, pues tiene exactamente n filas no nulas. Entonces, en este caso, el rango de la matriz de identidad siempre va a ser n, porque tenemos n filas no nulas. Es decir, podemos aplicar más operaciones para poder reducirla o encontrar alguna fila no nula. Entonces, ahí para que ustedes más o menos lo vean. Esto es muy importante. Una de las observaciones, y que en el libro también se hace ver, y en cualquier texto en realidad, por alguna mañana, es que siempre el rango de una matriz A está o puede ser mayor que 1 o puede ser menor o igual que n. Entonces, nunca podemos encontrar un rango mayor o igual que la cantidad de filas. Siempre va a ser igual o estrictamente menos. Y esto va a ser importante para encontrar luego las soluciones en sistemas de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, y ya con esto terminamos el día de hoy, vamos a determinar el rango de la matriz 1, menos 1, 3, 2, 2, 2, 4, P y 1. Recuerden que leemos filas y cuando terminamos cambiamos a columnas. Entonces, yo lo que quiero es determinar el rango de la matriz. Es igual a lo que hemos hecho, pero ahora hay un parámetro P. Entonces, ¿cómo se trabaja así? Entonces, veamos a ver. Hacemos operaciones de fila, como siempre sabemos. Empezamos con 1, menos 1, 3, 2, 2, 2, 4, P y 1. Entonces, yo lo que voy a hacer para resolver este tipo de ejercicios, igual cuando veamos los casos de invertible, aunque se pueden hacer más fácil luego con determinante, es que vamos a hacer la escalonada reducida. Entonces, observamos que cogeríamos un 1. Ah, pero ya ahí tenemos un 1. Entonces, no hay ningún problema.
Pero entonces debajo de este 1 ocupamos ceros. Entonces, ¿cómo los hago? Aplico menos 2 veces fila 1 más fila 2. Recuerden que para los ceros usa el pivoteo. Y ahora quiero eliminar el 4. ¿Qué usamos? Menos 4 veces fila 1 más fila 3. Si hacemos estas dos operaciones, lo que obtenemos es que en ambos casos, primero recordamos que la fila 1 no se altera, entonces la fila 1 queda exactamente igual. Pero hacer los otros cálculos, bueno, nos va a quedar 0, 4 menos 4 y nos va a quedar 0, p más 4 y menos 11. ¿Ok? Lo podemos observar acá. Recuerden, menos 2 veces fila 1. Como hay 3 columnas, copio el menos 2 dos veces. Multiplico por 1, menos 1 y 3, que son los que están en la primera fila, y le sumo los que están en la segunda fila, 2, 2, 2. Y veamos los resultados para corroborar este cálculo. Ven que en la primera me da 0, en la otra me está dando exactamente 4, y en la otra, menos 2 por 3 da menos 6, más 2 me da menos 4. Y esos resultados, 0, 4 y menos 4, son los que están acá. Listo. Ahora veámoslo con el menos 4. Lo copio 3 veces, es el pivoteo. Voy a multiplicar, y vuelvo a replicar la misma idea que les dije antes. 4 multiplica toda la fila, 1, menos 1 y 3. Y estos datos se tienen que sumar a la fila 3. Entonces ahora sumamos al 4, al P y al 1. Si hacemos los cálculos, vean que nos da 0. Vean que aquí menos 4 por menos 1 da 4 más P, queda P más 4. Y 4 por menos 3 da menos 12. Menos 12 más 1 me va a dar menos 11. Y estos datos son los que están acá. Muy bien. Ahora ocupamos, según las reglas, para trabajar las matrices o buscar una matriz equivalente por filas, escalonada, reducida en este sentido, ocupamos, según la regla, la definición que aquí haya un 1. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar y a hacer que multiplicamos por un cuarto la fila 2. Recuerden que ocupamos los unos, se usa lo contrario, un cuarto. Si tenemos un 5, un quinto. Entonces hacemos un cuarto fila 2. Al hacer esta operación, vean que la fila 1 y la fila 3 quedan intactas, pero la fila 2 ahora vamos a tener un cuarto por 0, da 0, un cuarto por 4, da 1, y un cuarto por 4, da 1. Ahí no pasa nada. Y ahora, vean que la definición, como nos piden, bueno, yo les dije escalonada reducida, la podemos hacer escalón, porque el ejercicio solo pide rango. Entonces, ahí para hacer esa disertación, ¿verdad? Entonces, con solo hacer el escalón, el problema va a ser el P en realidad. Entonces, la definición de escalón es que debajo del 1 yo ocupo un 0. Entonces, como yo ocupo un 0, técnicamente, entonces, uso o multiplico con pivoteo o aplico la operación de pivoteo con el inverso de P más 4. El inverso de P más 4, pues, es P más 4 entre paréntesis, pero con un menos. Va a multiplicar a la fila, en este caso 2, ahora donde está este 1, y vamos a sumar a la fila 3, que es donde estaba el P más 4 para poderlo eliminar. Entonces, si hacemos este cálculo, me va a quedar exactamente 1 menos 1, 3. Vean que me va a quedar exactamente ahora 0, 1 y 1, porque esas operaciones no se hacen. Y en el otro, vean que sería, vamos a ver si me entiende, menos P más 4, tiene que multiplicar a toda la fila 2. Multiplica el 0 y le suma el 0, entonces queda 0. Es este 0 que está acá. Ahora sería menos P más 4, tiene que multiplicar al 1 y se lo sumo P más 4. Pero algebraicamente esto me tiene que dar 0. Y luego me quedaría menos P más 4 multiplicando el 1, pero este hay que sumarle menos 11. Pero esto es menos P menos 4 menos 11. Y en este caso, si yo hago menos P menos 4 menos 11, vamos a ver si no se me olvidó nada, si no se me fue nada. Ajá. P más 4 menos P más 4, 0.
Ajá. Ok, hay un cálculo aquí, chicos y chicas, que lo tengo mal, porque cuando hice menos 4 veces fila 1 más fila 3, aquí este resultado, ujú, menos 4 veces fila 1 más fila 3. Perdón, cuando yo hice el cálculo, aquí me está dando menos 4, por eso estaba revisando las notas. Entonces aquí es un menos 4. Entonces aquí va a ser un menos 1. Entonces nada más para hacer ese arreglo. Todo lo demás está bien. Aquí es un menos 1. Entonces aquí sería menos 1. Y aquí entonces me quedaría P más 4 menos 11, que esto me da P menos 7. Entonces aquí sería un P menos 7. Por eso el ejercicio lo tengo hecho por aparte, para ir corroborando los cálculos. Ok, entonces aquí chicos y chicas sería un P menos 7. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que aquí, con base en la información que tenemos, entonces resulta y sucede que tenemos dos casos. Entonces, caso 1, ¿qué pasa si P vale 7? Si P vale 7, en esta matriz me estaría quedando 1 menos 1. Aquí tendría, esto era un 3, sea muy feo antes, 1 menos 1, 3, 0, 1 y menos 1, y tendría 0, 0 y 0. Esto implica que la matriz ya sería escalón reducida y por definición su rango sería 2. Entonces, por lo tanto, el rango de la matriz, pongámosle esta matriz A, entonces el rango de la matriz A sería 2. Pero veamos el caso 2. En el caso 2, entonces, ¿qué pasa si P es diferente de 7? Entonces, si P es diferente de 7, yo puedo seguir aplicando operaciones. Entonces, por ejemplo, podría ser 1 menos 1, 3, 0, 1 y menos 1, 0, 0, P menos 7, y le podría aplicar la operación 1 entre P menos 7 a la fila 3 para poder quitar ese P menos 7. Y esto me quedaría 1 menos 1, 3, 0, 1 y menos 1, 0, 0 y 1. Y ya la matriz sería escalón reducida, pero tiene 3 filas no nulas. Entonces aquí, en el caso 2, el rango de la matriz A va a ser exactamente 3. Ahí disculpen que no lo coloqué en mayor tamaño de trabajo, pero ya no tenía más páginas, que fue lo que revisé. Pero entonces, este ejercicio está bonito porque nos dice que en el momento que ya yo tenga que construir un 1 y aparezca un parámetro, necesariamente entonces ya tengo que estudiar casos. ¿Cómo se estudian los casos? Pensando en cuándo la expresión se anula. Y aquí sucede cuando vale 7 o es diferente de 7. Entonces, en conclusión, tenemos dos rangos posibles, 2 y 3. Si P vale 7, el rango es 2, y si P es diferente de 7, el rango va a ser 3. Y esto resuelve el ejercicio. Muy bien, chicos y chicas, técnicamente esta fue toda la clase del 17 de agosto. Aquí viene el trabajo asincrónico, que parte de esto se los había establecido. Entonces, es demostrar o estudiar los teoremas que no fueron demostrados, es resolver este teorema. Para ello, pueden ver este video en YouTube y entender un poco más sobre la relación de equivalencia. Y esta página en inglés pueden encontrar la demostración usando matrices elementales, que eso es lo que se vería la próxima clase, pero lo podemos adaptar en algún momento. Entonces, nada más para que le presten atención. Luego, encuentren o escriban con sus propias palabras la diferencia entre una matriz escalonada y una escalonada reducida. Luego, este link lo que les va a permitir es ir a una página web que calcula o reduce matrices. Es decir, las convierte en escalonadas reducidas, les da todos los pasos y ustedes solamente colocan la matriz. Entonces, traten de explorar en línea el uso del programa. No sé si calcula inversas, pero pueden revisarlo ahí, ¿verdad? Para que se den cuenta de que hay mucho software al respecto. Igual, hay software como Photomat. No lo he indagado,
al respecto con el caso de matrices, pero creo que sí, Photomap, y Seedway, creo que era Seedway. No me acuerdo muy bien, Mathway, no, era Mathway, Seedway es otra cosa. Entonces, me parece que en Mathway y Photomat les puede ayudar con aplicaciones para poder ver ejemplos al respecto. Y por último, aquí hay un video más diferente a otra persona, creo que es español, que explica cómo reducir o operar con filas una matriz. Esta matriz es más grande y quiero que lo exploren y lo vean como trabajo agregado a lo que ya tenemos. Muy bien, entonces, chicas y chicas, cualquier cosa estamos en atención. Estamos en atención por cualquier detalle. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien y que disfruten del lunes y bueno, traten de darle seguimiento a todo esto. Nos vemos, hasta luego.